Tengan todos muy buenos días. Gracias por la invitación a tan excelente ponencia y jornada y foro. Eh, bueno, realmente ahorita la presentación da para una extensión de 3 años, creo yo, de estudio de cada uno, pero lo he tratado de resumir en lo más sencillo posible. Eh, Vamos a iniciar con ciertas cosas. Vale aclarar que los videos que se presentan a continuación tienen el consentimiento informado de los pacientes, no grabarlos o algo por ahí, sino que es ahorita con fines académicos. Empezamos con solamente estos datos de la historia clínica. Un hombre con historia de pobre rendimiento académico, fallas de la atención, impulsividad, desregulación emocional y severa desde la infancia. Eventos traumáticos diagnosticados como un estrés postraumático, esto que se llama el PTSD complejo, y con abuso de todos tipos y una situación de actual de estrés ambiental severo. Hasta ahorita todos los datos pues son bastante blandos, digamos así, clínicos, nada así focal o certero, y se presenta así. Si alguien quisiera mencionar qué es lo que ve o qué es lo que le llama la atención, pues adelante. Yo entiendo que estás desesperado, ¿verdad? Ups. Yo entiendo que estás desesperado, ¿verdad? Sí, mi papá también ya está desesperado y enojado. Mi mamá está deshecha también. Todo el mundo. ¿Estará ansioso y triste? ¿Perdón? ¿Estoy nervioso? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. ¿Qué más? La habilidad del llanto. Podríamos decir, digamos así, que esto es de psiquiatría o de neurología. ¿De? ¿Neuro? ¿Alguien apuesta por psiquia? No hay neurólogos. Psique, ok. Luego hacen la exploración y encuentran esto. Sigue nervioso. Toca tu nariz con tu dedo. Ahora toca el mío. Tu nariz, mi dedo. Con la mano izquierda. Tu nariz. El paciente sí tuvo un estrés desencadenante, sí sufrió la muerte del hermano, pero al enviarle la imagen, una resonancia, encuentran cositas por ahí que no agradaban mucho y pues se vuelve un abordaje neuropsiquiátrico. El diagnóstico realmente está en abordaje, se los debo, pero es un ejemplo para iniciar la charla. Dejo por aquí una frase que a mí creo que describe perfectamente el trabajo del psiquiatra, ¿no? Son los últimos versos del Quijote y realmente pues relata el hombre que vivió loco y murió cuerdo. Entonces, locura parece, psiquiatría no es. No todo lo que parece psiquiátrico lo es. Encefalitis y delirium. Existen muchas otras más condiciones que son más psiquiátricas que la psiquiatría misma, pero vamos a ir desglosándolas poco a poco. Primero, una definición así a grandes rasgos de la psiquiatría. Según la RAE, la ciencia o la que trata las enfermedades mentales. Si nos vamos un poquito más adelante, poniéndonos un poco fenomenológicos de la escuela francesa y vemos la definición de Henry A. Una de las ciencias del hombre que tiene por objeto su vida de relación con las demás personas, y aquí un poquito de términos dinámicos, tanto que sujeto o persona y a su mundo. Y si nos vamos a la primera respuesta de búsqueda en Google, eh, no está. Encontrábamos la de Wikipedia que decía que era
la ciencia que estudia las enfermedades mentales y que también le interesa el cerebro. Y ahí termina. Es bueno saber de dónde deriva, ¿no? De psique, alma y pues iatreia, que es curación. Y tiene un origen realmente histórico, pero no es hasta el siglo XX cuando toma ahí su decusación y pues surge el campo de la psiquiatría y el de la neurología, que el de nosotros fue primero, la psiquiatría fue primero. Muchos recordarán este arbolito, no sé si lo recuerdan, Brainsky, lo veíamos mucho, la página 86. Digamos que en la psiquiatría podemos tener de manera muy escueta, dos abordajes, algo ligero y una psiquiatría pesada. Nos vamos a decantar ahorita por la psiquiatría pesada. La psiquiatría ligera, llamémoslo así, que son todas aquellas neurosis, ¿no? Y la psiquiatría pesada, si nos vamos por ese arbolito, vemos que hay un mecanismo de defensa que es la proyección y pues por ahí deriva algo que se llama psicosis, ¿no? El tronco, la raíz de toda la angustia. Esto es como para una introducción más o menos entendible o estar en sintonía, sacado realmente del libro de Brainsky. Pero antes de continuar, sí creo que es importante de manera muy rápida ir definiendo síntomas, sobre todo para mantenernos en la misma sintonía, para no confundir, como lo he hecho 1.000.000 de veces, delirio con delirium, y pues ir pudiendo conocer qué es cada uno de los síntomas que en los actuales manejos y actuales guías, por ejemplo el DCM, menciona. Primero, un delirio, ¿sí? Una creencia fija que no se puede cambiar a la luz de la evidencia, es decir, eso es porque no es rebatible, por más que se le presenten argumentos en contra, pues el paciente no, o la persona que lo tiene, no va a cambiar esa creencia o ese pensamiento. Su contenido puede incluir una variedad de temas, por lo general, persecutorios, referenciales, somáticos, religiosos, de grandiosidad. Existen muchos más, ¿no? Pero a veces nos encontramos con ideas que no son delirios, pero sí son ideas extrañas, perdón, o bizarras, que pueden ser creíbles o no pueden ser creíbles, porque sí tienen cierto sustento lógico. Entonces, la distinción entre un delirio y una idea firmemente arraigada a veces es difícil de determinar. Como un ejemplo así rápido, actualmente en la unidad médica tengo una paciente de 55 años que dice que su hijo, bueno, la esposa del hijo la tiene contra ella y que se mete a la casa, o sea, la nuera creo que es la esposa del hijo, y que le roba dinero. Bueno, pues en Apopa todo eso es creíble, todo eso puede suceder. También les recomiendo un viaje a Popa, van a quedar encantados. Pues la señora se mete, dice que le roba. La paciente me refiere que la mamá de esta niña es bruja, ¿sí? Que tiene cosas por ahí con hechiceros y así, lo cual también es creíble. Y pues en una de esas me relató que la esposa del hijo se había metido a la casa, le había robado $500 y le había manchado con sangre el retrato o una foto que tenía de ella. Díganme ustedes si lo creerían o no. A Popa. Entonces, le hemos pedido en varias ocasiones que traiga familiares para confrontar, para saber si es cierto o no, pero ella dice que no puede, el hijo realmente creo que no puede llegar porque trabaja o algo, le hemos tratado de dar seguimiento, por suerte, si es un delirio, no genera conducta y pues de eso, de esa entrevista clínica, de esa atención que es muy, muy psiquiátrica y psicológica, ¿no? Esa atención flotante depende si dar risperidona o no. Luego, alucinaciones. Vamos a referirnos meramente a la definición de alucinación y descartamos ahorita
variantes, llamémoslo así, como alucinosis, pareidolias, pseudoalucinaciones, que tienen unas definiciones un poquito más fenomenológicas que clínicas como estas. Todas estas definiciones son sacadas del DSM. Entonces son experiencias similares a percepciones que ocurren en un estímulo externo, ¿sí? Son vívidos y claros, con una fuerza y un impacto como si fuera una percepción real. No hay un juicio sobre ella, es decir, no hay una distinción entre esto puede ser falso o no. No recuerdo, en algún lado leí que la mejor definición de alucinación es un tinnitus, ¿sí? Todos hemos tenido tinnitus, nadie más lo escucha, solo lo escuchamos nosotros, no existe en el mundo externo, entonces algo así son las alucinaciones, solo que en lugar de ser un pitido, son voces, son olores, son sensaciones, ¿no? Deben ocurrir en un estado sensorial claro, es decir, no tiene que estar afectado por sustancias, en el contexto de una enfermedad, o en algún otro contexto que pueda ser, que pueda explicarlas, ¿no? Y pues esto me llamó la atención porque en el DSM-5 ya revisado menciona que en ciertas experiencias culturales y religiosas pueden llegar a ser normales. Pensamiento o lenguaje desorganizado, es bastante complejo meternos de lleno a qué es la definición de esto, ¿no? Pero es un trastorno formal del pensamiento, es decir, en la forma en que expresamos el habla, ¿sí? Pasar de un tema a otro, que pueden ser asociaciones laxas, tiene su grado de clasificación también. Respuesta a las preguntas no pueden ser directas, ¿no? Es un lenguaje tangencial, le pregunto sobre algo y me responde sobre lo que pasó hace 5 años que me lleva a veces a ese evento. Y pues a veces es difícil de definir porque hay gente que sí es tangencial, hay gente que no está enferma, pero nos da el detalle de 5 años antes y 5 años después para decirnos por qué durmió mal ese día. Pero el síntoma tiene que ser lo suficientemente grave como para afectar sustancialmente la comunicación. Y un pensamiento o lenguaje desorganizado dentro de la literatura puede ser normal. Por ejemplo, por ejemplo, no sé si alguna vez habían visto ese pequeño poema de Arthur Rimbaud. Creo que en francés suena mejor, pero algún significado tiene, en algún momento lo estudiamos, ¿no? Pero no está tan formal que digamos, pero dentro del ámbito de la poesía, literatura, no podríamos englobarlo como patológico, ¿no? Es el poema de las vocales. Y pues como esto fue hace casi ya 120 años, quería traer algo más actual sobre el lenguaje aparentemente desorganizado, pero muy bueno. Y pues qué mejor que la Motomami. ¿Alguien ha escuchado esto? Por eso no hay neurólogos. Continuando, un comportamiento desorganizado, catatónico, creo que todos hemos visto o estudiado la catatonía en algún momento. Más que ser un diagnóstico en sí, ahora llega a ser un síntoma, ¿no? O un síndrome que puede estar causado por múltiples etiologías, tanto psiquiátricas primarias como secundarias, ¿no? Pero sí tiene como características específicas y es sumamente interesante estudiarlas y evaluarlas. Se manifiesta el comportamiento desorganizado, para iniciar, se puede manifestar de distintas formas. Llamémoslo, son conductas o comportamientos o acciones que no tienen un objetivo concreto o que tengan un fin específico. Levantarse para ir a hacer nada, caminar, fallas en la ejecución, en la planeación, todas son funciones muy del lóbulo frontal, ¿sí? Muchas veces lo definen como tonterías infantiles, ¿no? Se pueden observar problemas de cualquier tipo de comportamiento, como decíamos, dirigido a objetivos, lo que lleva a dificultad en la realización de la vida diaria.
Y pues la catatonía, el síndrome catatónico, es una marcada disminución de la reactividad al medio ambiente, es decir, lo que está haciendo el paciente no corresponde muchas veces a lo que está afuera. Puede haber una catatonía hiperactiva, hipoactiva, ¿no? Y pues ahorita vemos un ejemplo. Vamos a ver nada más unos segunditos. Este es un paciente de 23 años del instituto, cuya única historia clínica en ese momento era que tenía un consumo ocasional de cannabis. Y pues, veámoslo ahí. Ahí mi compañero le pregunta que cómo está, desde hace cuánto que tiene eso. Él le dice que desde hace más o menos 2 años. Para no hacer larga la historia, es una sospecha de encefalitis versus un diagnóstico de esquizofrenia, o un síndrome que ahora pues, se va conociendo cada vez más, que es una catatonía crónica, ¿no? El paciente ha llegado a tal grado que las falanges distales, sobre todo la quinta, cuarta y sexta, pues han generado una distonía y pues han lesionado ya la palma de la mano por la incrustación que tiene y ha tenido que tener un tratamiento con Botox. Si se fijan, ahí el paciente está sí catatónico, sí responde, sí logra vernos, sí responde, tiene estímulos, pero hay un momento en el video que es demasiado largo y yo lo paso, en donde le preguntamos específicamente por qué está así y luego inicia él y parecería como un trastorno neurológico funcional. Dice que hay algo como una energía que viene de su cabeza, que luego va a la pierna y que le inicia ahí y ya luego queda ¿Puedes mantenerlo aquí? de esta forma. No signos de prensión, no hay frontalización. Posiciones sumamente incómodas. Hipoactivo. Vamos a recostarlo un poquito, ¿sí? Creo que este muchacho ha recibido una cantidad de tests increíble. Y pues esto no es raro encontrárnoslos, sobre todo en los hospitales en los que laboramos. Hay muchos pacientes que encontramos con estas formas de catatonía severas, ¿no? Claro, si es neurológico, si es psiquiátrico, pues ahí viene el detalle. Luego, para seguir avanzando, el último síntoma que me gustaría explicar dentro de los 5 con los que vamos a trabajar son los síntomas negativos. Síntomas negativos son todos aquellos en que se ven reducidos, ¿no? Como pérdida de la motivación, pérdida del disfrute de actividades, ¿sí? Que ahora también se habla de síntomas negativos dentro de la depresión, como un alejamiento de la vida social, dificultad para emociones, ¿sí? Embotamiento del afecto, retraimiento social, todo aquello que pueda disminuir ya sea la volitud o las ganas de hacer algo, como la planeación de una actividad. Y creo que más adelante son por las dos divisiones que tenemos de las vías frontales, al sistema orbitofrontal y a la corteza prefrontal lateral. Ahora, entremos ahorita a esto, al espectro de la esquizofrenia y otros, ¿no? Con estos 5 síntomas son los que vamos a trabajar: delirios, alucinaciones, pensamiento o desorganización del pensamiento, la catatonía o alteraciones motoras y síntomas negativos. Tiene ahí una acotación del, al, pen, cat y neg, porque al momento de hablar de temporalidades sí es importante, ¿sí?, hacer esta diferenciación, porque no todo es esquizofrenia, no todo es psicosis, no toda catatonía es ingreso a psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, un trastorno delirante tiene que cumplir con la característica de un delirio, ¿sí?, de un mes o más tiempo de duración. Claro, hay otras especificaciones, ¿no? El trastorno psicótico breve, antes llamado el buffet delirante, al menos un día de duración o menos de un mes, ¿sí? Sí, es tratado correctamente. Tiene que presentar al menos delirio, alucinaciones, alteraciones del pensamiento y puede haber catatonía, no necesariamente
los síntomas negativos. Y este gran diagnóstico que es todo lo que parece, pero también puede hacer, el esquizofreniforme, ¿sí? Parecido a esquizofrenia, y esto sí se categoriza por tiempo. Un mes, si se trató con éxito, pero no más de 6 meses. Si dura ya más de 6 meses, pues pasamos al diagnóstico de esquizofrenia, que ahora ya no tiene una clasificación de paranoide, residual, simple, hebefrénica. Ahora hablar de esquizofrenia quizás es como hablar de enfermedades del sistema conectivo, ¿no? Es un amplio espectro y una gama, porque la esquizofrenia sí es una enfermedad del neurodesarrollo, tiene sus varias explicaciones o biología de la esquizofrenia, ¿no? Pero como fines prácticos o clínicos, 2 o más de los siguientes presentes una porción significativa de tiempo durante un mes, o menos si se trata con éxito, y al menos uno de estos deben de ser delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, los que hablábamos. Entonces, al menos 6 meses, ¿sí? Tiene que haber estado al menos 6 meses, ya después de 6 meses podemos catalogarlo como esquizofrenia, con algunas excepciones, por ejemplo, periodo libre de sustancias, ¿sí? Que no hayan condiciones médicas que puedan explicar esto, y más allá de los criterios y apelando a la vocación psiquiátrica, es la historia clínica y longitudinal que cada uno realiza, ¿no? Si hubieran neurólogos aquí, quizá mi mejor consejo fuera que como psiquiatras nos crean cuando les decimos que eso no es psiquiátrico, que eso, esto es orgánico o esto es, no es psiquiátrico. Si con solo que nos creyeran esa parte, creo que habría un mundo mejor. Y pues debe incluir al menos un mes de los síntomas, ¿no? Y durante los periodos de prodromos pueden haber ahí algunos síntomas residuales que pueden manifestarse, ¿no? Como algunos del criterio A. Aquí es donde entran las creencias extrañas o experiencias perceptuales inusuales y ya se va acercando un poquito a un tipo de personalidad. Otra de las, dentro del espectro de la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, y para ir entrando ya en materia de lo último, estas 3 últimas quizás son las más frecuentes que vamos a ver dentro de nuestro día a día, pues el trastorno psicótico inducido por medicamentos o sustancias, el psicótico debido a otra afección médica y pues los trastornos catatónicos. Este esquemita está bastante interesante de la Estal, de cómo hablaba hace un momento que ahora la esquizofrenia es un espectro en donde en medio están los trastornos esquizoafectivos, es decir, es esquizofrenia o es trastorno bipolar, pues está en medio, ¿no? Y pues a la izquierda se decanta más a los trastornos afectivos y a la derecha a los trastornos psicóticos, ¿sí? Entonces empecemos por delirium. El delirium es un término antiguo que es descarrilarse, ¿no? Salirse del surco, delirar. Eh, las primeras veces que se hacía mención de esto fue Cicerón, ¿no? En el siglo XV a.C. Esto es importantísimo porque es algo que nos va a salvar al momento de realizar un diagnóstico o poder sustentar y de poder decirle al neurólogo, no, esto no es psiquiátrico por esto, esto y esto. Y es la función de los dominios neurocognitivos. Actualmente hay 6, ¿sí? Sacados del DCM. Cada una, y no vamos a entrar en materia de esto, con una representación neuroanatómica y funcional, ¿sí? Que puede estar afectada, sí, en un trastorno psicótico primario, pero si ya es multidominio y pues tiempo de evolución algo dudoso y raro, podemos irlo echándolo a un lado de algo secundario. Sí recomiendo, como mencionaba también el doctor Morales, el uso de escalas, y creo que sí es de sumamente importancia adiestrarse o a aplicar por lo menos el MOCA. ¿Sí? El MOCA puede dar un diagnóstico en ese momento, puede servirnos como parámetro de evaluación. La verdad es que a mí me ha salvado la vida, no como paciente, sino que con los pacientes. La función, o los dominios neurocognitivos, pues funciones motoras e idiomotoras, el lenguaje, bastante importante de explorar,
La memoria, sí, el procesamiento sobre todo hipocampal, la reverberación de circuitos límbicos, las funciones ejecutivas, ¿no? La atención y una nueva categoría que se ha agregado como una función mental o como un dominio neurocognitivo es la cognición social, que como veíamos en los criterios de esquizofrenia, están afectados. Entonces, todo esto es importante evaluarlo, que el MoCA lo hace realmente. Ahora, criterios de delirium según el DCM5, una alteración en la capacidad o en la atención, no lo voy a leer porque están ahí, pero a ojo de buen cuero, incluso algunas guías sí lo mencionan, que el gut feeling o la sensación de yo creo que es esto y siento que es esto, es válido. Y eso inicia la sospecha clínica, sobre todo en la rama psiquiátrica, ¿no? Claro, hay que demostrarlo, ¿no? Una alteración súbita, pues una alteración en el ciclo vigilia-sueño, alteraciones sobre todo en esto que mencionábamos, en dominios cognitivos. Eh, puede o no haber psicosis, pueden haber delirios, pueden haber catatonías, ¿no? Es algo sumamente florido, ¿sí? Y lo bueno es que para el delirium sí hay como unas formas bastante duras de demostrarlo. Un electroencefalograma puede ser bueno, una buena herramienta para demostrarlo, o si vemos que hay una alteración electrolítica, una infección, es un adulto mayor, pues podemos ir sospechando por ahí. Este acrónimo se lo debo al doctor González, él me lo enseñó, de las principales etiologías de un delirium. I watch death, infecciones, todo esto tenemos que buscarlo, ¿no? Pero me pareció interesante y satírico a la vez. Vamos a esquivar esta diapositiva, es una explicación de un neuropsiquiatra Maldonado, ¿no? Sobre la posible conjunción y de todos los factores que pueden llegar a desarrollar o que estén inmiscuidas en el delirium, que van desde injurias al cerebro que ya existían, demencias que pueden ser predisponentes, pero no causantes de un delirium, la neuroinflamación, exposición a neuroquímicos, y todo eso casi siempre desemboca en una inflamación y en dos tipos de delirium, uno hipoactivo y uno hiperactivo, que por experiencia el más difícil de tratar es el hipoactivo. Rápidamente son cuadros solo para demostrar la cantidad de escalas que existen para evaluar y diagnosticar delirium, pero creo que esta es bastante interesante. Son 4 preguntas de sí o no, y si la 1, la 2 y la 3 o la 4 están presentes, hay un delirium y hay un delirium, ¿sí? Es la CAM, ¿sí? Y pues lo bueno de esta escala es que también nos da el grado de severidad, que puntúa de 0 a 7. Hay otra, sí, porque a veces el paciente o pide una interconsulta en UCI o pide una interconsulta a un paciente que está intubado, porque creámoslo o no, pacientes intubados o con dificultad de la expresión pueden estar en un delirium subclínico, ¿sí? Y no notarse, y pues eso estar causando muchas enfermedades. La CAM-IQ o la CAM de unidades de cuidados intensivos utiliza, es esta, bastante interesante, la recomiendo revisar, y son preguntas sencillas como por ejemplo, una piedra flota en el agua, 2 libras pesan menos que 1 libra, y el paciente, si no puede hablar, da recomendaciones especiales sobre si es sí, apriete una vez, si es no, apriete 2 veces, o formas de comunicación como por ejemplo parpadeos, si el paciente, claro, hay que había que explorar al paciente, si puede mover la cabeza, si sí o si no, y todo eso ya va dando un abordaje. Este es un ejercicio, quisiera que vieran la imagen y si alguien quiere comentar, que vea ahí la diferencia entre qué puede propiciar un delirium y qué no. Porque los delirium no necesariamente son siempre por fármacos o cosas endógenas, sino que lo externo y lo ambiental es incluso hasta criterio de alta para pacientes que están en un estado intermedio, pues para no propiciar un delirium, ¿no? Que es causa una alta estancia intrahospitalaria.
¿Alguien que quiera mencionar al menos uno? ¿Los lentes y el reloj? ¿La ventana? Son 10. Ajá. El agua. Este fue un post en Twitter del NHS, del NHS sobre una campaña para la evaluación del delirium y todo. Creo que la mayoría de gente llegó a 8 o a 9. No se ve bien, pero por ahí hay el bastón. Hay una caja de amitriptilina. Por ahí dice, no se alcanza a ver, pero esa era la décima que la gente no alcanzaba a ver. Y ahora pasamos a otro gran imitador. Me atrevería a decir que no tiene más de 30 años, me corrigen, ¿no? De encefalitis, o por lo menos de encefalitis autoinmune. Yo a veces me hago la pregunta de todos estos libros de texto históricos, ¿no? De las descripciones semiológicas que hizo Freud, el caso de Schreber, Juanito, todo lo que vio Kraepelin, todo lo que Bleuler vio, Schneider, realmente no habrán sido encefalitis, ¿sí? Claro, no existía en ese momento algo tan sofisticado, pero creo que con las descripciones fenomenológicas que hacían, eh, lograban incluso hasta decir, no, esto no es neurológico. Pues primero, es un trastorno inflamatorio del cerebro, eh, y pues con un diagnóstico diferencial sumamente difícil, ¿no? Eh, los avances de la investigación en los últimos 10 años han llevado a la identificación de nuevos síndromes y biomarcadores. Los criterios dependen bastante y pues a través el diagnóstico diferencial, ¿no? Se puede conducir a una inmunoterapia inmediata. Esto es importante porque el principal tratamiento de una encefalitis no es psiquiátrica, no, incluso no se utilizan antipsicóticos por la exacerbación a veces de ciertos síntomas. Eh, la epidemiología, pues, tiene una incidencia anual, ¿no? A todos los tipos de encefalitis se aproxima a 5 a cada 8 casos por 100.000 personas. Creería yo que con un método de detección, pues, incrementaría, ¿no? Y pues entre las causas más frecuentes están infecciosas, sobre todo virales, el EMDA y como tercera causa, encefalitis autoinmunes a la cabeza en MDA. Un cuadro rápido, solamente para un vistazo de los diferentes tipos de encefalitis que existen. Autoinmunes, porque hay de superficie neuronal, ¿no? Y pues también nucleares. En 2005, por eso menciono que es algo reciente, hubo un reporte, perdón, de 4 mujeres jóvenes con alteraciones subagudas de la conducta, psicosis, con disminución del estado de conciencia, no aparecía delirium, y pues en el contexto de una encefalitis. De las 4, todas tenían un teratoma y 3 de estas mejoraron con inmunoterapia. Primera maniobra, pues esteroides. Segunda maniobra puede ser Plex o recambio plasmático, y pues en una tercera línea que debería de hacerse un ciclofosfamida, rituximab o alguno de estos medicamentos. Dalmao y colaboradores y muchos empezaron con bueno, identificaron este antígeno, ¿no? El anti-NMDA, y pues es el más común y es el más identificado hasta este momento. Tiene una prevalencia más alta en mujeres, pues por el riesgo de teratomas. Sí hay una asociación bastante fuerte. Eh, Vamos a saltar ahorita la patología de esto, ¿no? Pero sí, prácticamente es dañar el NMDA, causar una disregulación en el top-down, o sea, en el control cortical, ¿sí? Y pues inicia de una forma clínica una serie de síntomas que me recordaron mucho algunas descripciones que hacía este señor. Los 6 síntomas principales que vamos a ver, primero, alteraciones cognitivas o psicosis, ¿sí? Una presentación psiquiátrica, ¿no? Ya luego podemos ver convulsiones o alteraciones en el movimiento, alteración del habla, trastornos del movimiento,
alteración del despierto de la conciencia y la peor de todas ya es disfunciones autonómicas. Muchos las describen como en dos etapas: la etapa temprana, que son alteraciones cognitivas y convulsiones o psiquiátricas, que a veces son en las primeras que llegan, damos manejo ambulatoria, y alta, pero ya luego, cuando hay alteración del estado de conciencia, movimiento y función autonómica, pues ahí no las vemos. Una línea de progresión de la enfermedad, muchas evolucionan relativamente bien, ¿sí? Pero el problema son las secuelas que llegan a dejar, siendo la primera de hasta casi 5 años cognitivas, alteraciones en el pensamiento, en la memoria, en la orientación, ¿no? El acercamiento diagnóstico, y aquí es donde mencionaba lo del el gut feeling, ¿no? Eso de que yo creo y siento que es una encefalitis, sí tiene un respaldo. Podemos ver que en la el tercer acápite está, ¿no? El gut feeling del clínico tiene que llevar a eso, y pues los exámenes o los paraclínicos, perdón, el diagnóstico de encefalitis existe posible, que es del 0 al 50% de que pueda tenerla; probable, que ya es un 50% o más de que lo tenga; y si ya está el anticuerpo demostrado, es un 100%. Los criterios son fáciles y rápidos. Este es de una posible. Si vemos a un paciente que tiene un inicio subagudo, por lo menos 3 meses de alteraciones en cualquiera de las cosas que ya dijimos, y alguna de las siguientes alteraciones: hallazgos focales del sistema nervioso central, por ejemplo, un electroencefalograma disfuncional en alguna región, una resonancia magnética alterada, eh, convulsiones no explicadas por algún otro tipo, y alteraciones en el LCR, sobre todo aumento de la celularidad. Esta es para una definitiva, ¿no? Ya tiene que haberse demostrado el anticuerpo. Y como estudios paraclínicos, importante una resonancia. Si el TAC no funciona como quisiéramos, ¿no? No hay PET acá, pero un PET fuera lo ideal y fuera muy bueno. Y pues no todos los paraclínicos van a estar alterados en los pacientes. Puede tener todo normal, pero si yo continúo con la sospecha clínica de una encefalitis, es encefalitis hasta demostrar lo contrario. Hay algo clásico que aparecía aquí, que en el electroencefalograma, que se llamaba el delta brush extremo, pero ahora ya no es tan presente o ya no está en la mayoría porcentaje de pacientes, y deja de ser un poquito ya inespecífica para NMDA. Se habla más ya de una relación beta y ritmos rápidos entremezclados. El LSR puede estar anormal en el 80%, no siempre, y pues en las fases iniciales puede estar normal. A lo que quiero llegar con todos estos paraclínicos es que, a pesar de que estén normales, no debemos de dejar de sospechar que pueda ser una encefalitis, y las guías dicen: vuelva a estudiarlo, vuelva a estudiarlo. Siga buscando, 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 porque al final, por ser no existen guías de manejo, no existen recomendaciones, ¿sí? Todo es no empírico, pero sí como experiencias, y pues lo que va dando el manejo es la experiencia clínica de cada uno. Y creo que es la diapositiva crucial, ¿no? En un contexto psiquiátrico tenemos red flag y banderas amarillas. Si quisiera que si pudieran tomarle foto fuera mucho que mejor, porque si vemos alguna de estas cositas en un contexto psiquiátrico, en un paciente, pues hay que llamar a un médico. Disminución en el estado de conciencia, anemia, disartria. Claro, cada una de estas dentro de un contexto y con una explicación o una lógica adecuada, ¿no? Si he estado en un trauma craneoencefálico y veo que tiene epilepsias, pues, o convulsiones, perdón. El tratamiento, ser individualizado, esteroides. Si hay un tumor, remover el tumor, porque de ahí viene más o menos la etiología. Son las guías, ¿no? PLEX, maniobra inmunomoduladora con rituximab o ciclofosfamida, pero esteroides hay no de sobra, pero creo que a nadie se le niegan bolos de esteroides. De hecho, comentaba hace poquito que ya van quizá unos 5 o 6 pacientes que han pasado por distintos centros de atención, ya sea en lo privado o así,
donde han ido rebotando, ¿no? Los medican con, no es nada, si le vuelve a pasar eso, llévelo al ARCE, ¿sí? Porque esas convulsiones no son convulsiones, son psicosis, llévelos allá y porque ya está psiquiatría. Que al final resultan siendo, van 5 o 6 casos de encefalitis que han mejorado con pulsos de esteroides, no hemos recurrido a utilización de antipsicóticos y al final los pacientes mejoran, ¿no? Al decirle que no es un medicamento que va a tomar de por vida, al ver la mejoría a veces en poco tiempo, creo que sí es algo importante. Desde el primer momento decir, bueno, esto es un delirium, esto es una encefalitis o esto es algo primario. Muchos pacientes al final, cuando se han recuperado de una encefalitis, narran las experiencias que han tenido, ¿no? Las vivencias psicóticas, y es bastante interesante cómo las recuerdan y sobre todo la experiencia personal que han tenido con el médico tratante, que al final eso incluso puede llegar a desarrollar con esta vulnerabilidad un trastorno de estrés post-trauma. La prognosis generalmente es buena, depende de una escala que se aplica, ¿no? Y secuelas, las que mencionabas, ¿no? Puede haber una recurrencia, la mayoría de alteraciones son muy cognitivas, ¿no? Apraxias, disfunciones visuales, depende del tipo de encefalitis que haya sucedido. Y como conclusiones, la mayoría de pacientes, por estábamos hablando de NMDA, ¿no? Responde bien, hay nuevos métodos diagnósticos, el tratamiento no es antipsicótico y pues aquellos en quienes se retrasa el tratamiento y no se dé suficientemente tiempo, tienen más riesgo de recaída. Y pues ahí dejo algunos autores que ayudaron a todo esto. En medio, Kraepelin, Schneider, Charcot, Bleuler y Sigismund.